Hola mis queridos amigos de Géminis, bienvenidos a su canal Sami Tarot. Te quiero invitar a que hagamos una oración por la paz del mundo, por aquellas personas que tienen la facultad de tomar decisiones que afectan a miles de millones de personas aquí en el planeta, para que el universo los lleve a tomar buenas y sabias decisiones para todos. También quiero orar por y agradecer por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros, porque yo siento que hay bendiciones maravillosas para nosotros. Si estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Yo sé que hay cosas bonitas para nosotros. Si tú tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. También te quiero invitar a que visites tu signo ascendente. ¿Que cómo lo haces? Bueno, en la descripción de este video está la manera de calcular tu signo ascendente y otras cosas especiales para ti. Visítalo y verás que ahí lo vas a encontrar. Bueno, voy a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje general para ustedes. Este angelito te dice: el amor te hará fértil. Bueno, este angelito me está diciendo que en este momento que estás pasando, en este instante que estás pasando, tal vez cosas difíciles, tal vez cosas buenas han llegado a tu vida, pero me está diciendo que ante todo el amor especialmente por ti mismo y por tus seres amados, por tus seres allegados. Mira que a cualquier cosa que tú hagas, así sea hacer un cafecito, así sea fritarte un huevito, todo hazlo con amor, impártele amor y alegría y verás que las cosas te resultan de una manera totalmente maravillosa. Y también una forma espectacular de poner amor en todo es agradecer. Agradece todo aquello que has recibido hasta este momento, porque también vienen cosas especiales para ti, vienen cosas espectaculares para ti. Si tú crees también eso, escribe amén. Viene algo especial para mí, lo creo, lo siento y estoy convencido de esto. Lo puedes escribir en los comentarios del video también. Bueno, ahora vamos con las personas que en este momento se encuentran en una relación. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y estas tres cartas siguientes es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, y el consejo de tus guías espirituales. Tu persona especial te ama, te quiere. Es una persona que te ve a ti como un príncipe, como una princesa. Es realmente una persona que está feliz de estar a tu lado, que quiere todo contigo a tu lado. Tu persona especial espera que tú mejores un poco el carácter. Dice que eres una persona de un carácter a ratos fuerte y que eres a ratos muy explosivo o explosiva, que eso sí les podría traer a ustedes problemas. Pero tu persona especial, ¿qué piensa de ti? Tu persona especial piensa que eres una persona leal, sensible, muy fiel a tus principios y cree realmente en el amor que tú sientes por él o por ella. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Algo bonito, algo estable, la generosidad entre ustedes dos, el equilibrio de la relación de ustedes dos. Si están esperando, queriendo tener bebé, queriendo tener familia, efectivamente, eso lo van a lograr, eso lo van a conseguir definitivamente. El consejo de sus guías espirituales: que disfruten este momento, que disfruten ese amor tan bonito que ustedes dos tienen, que crezcan en este momento, que planeen en este momento, que sigan adelante, que hagan proyectos, que sueños, que trabajen juntos, que hay algo espectacular para ustedes dos, algo bonito, maravilloso, que aparte de lo que tienen ahora, hay algo muy, muy especial para ustedes dos. Bueno, vamos a ver qué me les dicen los angelitos a ustedes que están en esta relación tan bonita. Fortuna en los viajes. Mira, ¿hay algún viaje que tú quieres emprender en pareja con tu pareja? Bueno, les va a ir súper, súper bien. No solamente van a disfrutar, sino que es muy posiblemente que encuentren alguna idea de negocio o algo que los va a llevar a la fortuna a ustedes, ¿ya? A iniciar algo nuevo, un proyecto nuevo. Algo que a ustedes los va a elevar a otro nivel diferente, no solamente en lo económico, sino también en lo personal, a ustedes como seres individuales y a ustedes como equipo, como pareja, como relación. Vamos a ver qué me les dice el tarot egipcio el día de hoy. Esta es la carta del crepúsculo. Mira, esta carta me está hablando acerca de ciertos impedimentos, ciertas cuestiones, pero yo te digo que lo que pasa es que todo tiene su, ¿cómo te digo? Todo tiene su trayecto, todo tiene su ritmo, ¿ya? Todo tiene su tiempo. Entonces, no desesperes si las cosas se demoran un poquito más de lo que tú has esperado. No desesperes, porque sí viene, ¿ya? Si viene eso maravilloso que ustedes tanto están esperando, sí viene.
sí viene definitivamente. No, no desesperen, que las cosas vienen espectaculares para ustedes dos. Bueno, ahora vamos con las personas que están solteritas y solteritos en este instante, en este momento. Vamos a ver qué me les está pasando a ustedes, mis queridos y mis queridas, que en este instante, en este momento. Bueno, la verdad es que al parecer vienen saliendo ustedes de algo, de una relación en la cual ustedes fueron bastante engañados, bastante engañadas. Y la verdad es que el personaje con el que ustedes estaban era una persona muy, muy inmadura, una persona totalmente inmadura y que la verdad no pensó ni siquiera en continuar o tener algo serio o algo estable con ustedes dos. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, ten mucho cuidado con, yo digo, este mismo personaje. O sea, una persona que te va a querer manipular a ti con sentimientos, con cuestiones sentimentales, no sé. O sea, alguien que te va a querer confundir. Ten mucho cuidado de este personaje. A la larga tú te vas a dar cuenta de esta manipulación y te vas a sentir muy desilusionado de esta persona. Bueno, entonces yo lo que digo es que uno tiene que esperar de manera razonable de las demás personas, porque así nos evitamos desilusiones. Ya cuando tenemos expectativas demasiado grandes con alguien y no se cumplen, bueno, viene la desilusión. Entonces es mejor esperar de una manera razonable. Bueno, no poner como en un pedestal a las demás personas como pensando que no van a cometer errores, no, bajarlos. O sea, todos estamos aquí mismo en el mismo mundo y estamos aprendiendo. Entonces no, no como, o sea, como te digo, no endiosar a alguien, ¿ya? Porque somos seres humanos y cometemos errores y de ahí vienen las desilusiones. El consejo de tus guías espirituales: tú tienes una capacidad de liderazgo espectacular. Tú eres una persona fuerte, fuerte, y tienes una capacidad de liderazgo muy grande. Pero también te están diciendo tus guías espirituales que no olvides tu corazón, que no olvides tus sentimientos, que no te vayas a convertir como en el del libro de la armadura de hierro, escondido detrás de una armadura de firmeza o de dureza. No, muestra tu corazón a las personas que tú sientas que se los debes demostrar, pero sea un poquito más suave, sea un poquito más, ¿cómo te digo? Relajado contigo mismo. A veces te das muy duro a ti mismo, a ti misma, y te juzgas de una manera demasiado dura. Bueno, no te juzgues tan duro porque todos cometemos errores. Es como lo que te estaba diciendo ahora de este personaje que a veces uno los endiosa. Bueno, todos cometemos errores y no te des tan duro a ti mismo, mi querido amigo y amiga. Vamos a ver qué te dicen los angelitos el día de hoy. Entenderás el misterio, un misterio del alma. Bueno, vas a entender por qué estás aquí en este planeta, qué viniste a hacer. Tienes una misión, mi querido amigo y amiga, tienes una misión, algo por hacer, un don que se te ha dado, o varios dones, muchos dones. Algo se te ha dado, algo que tú sabes hacer mejor que cualquier otra persona. Bueno, vas a entender por qué estás aquí en ese planeta, y eso don que tú tienes lo vas a utilizar para ayudar a otras personas. Y eso no solamente vas a ayudar a esas personas, de paso te vas a ayudar a ti mismo, y eso también va a significar no solamente tu crecimiento personal, sino tu crecimiento profesional, económico y en todos los aspectos de tu vida. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Esta es la carta de lo inesperado, me está diciendo. Ten mucho cuidado de alguien. Esto que se estaba diciendo de alguien que te va a traicionar, que te va a querer manipular, ten mucho cuidado de esa situación, porque la verdad es una desilusión que vas a tener bastante grande. Bueno, ahora vamos con las personas que preguntan por su economía el día de hoy, o por sus trabajos también podría ser, mis queridos amigos y amigas. Tal vez no estás viendo las cosas muy claras en este momento, en este instante. Vamos a ver qué nos dice el tarot egipcio en este instante. Esta es la carta del renacimiento y está de manera invertida. Esta carta me está diciendo que sí llegan tus logros, sí llegan aquellos frutos que tú tanto estás queriendo obtener en cuestiones económicas, pero que van a llegar después de algún tiempo, que se demoran un poquito de tiempo a que llegan, pero le llegan. Aunque ahorita no ves las cosas muy claras, este angelito te está diciendo, la energía te hará reinar. Bueno, si estás muy bajoneado de energía, te invito a meditar en la llama violeta. Busca en YouTube alguna meditación de la llama violeta, porta algo violeta
violeta. Cuando te estés bañando, imagínate que una luz violeta es la que te baña a ti y te limpia y que te llena de energía. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío mucha luz, mucho amor, muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.